Otra vez, Señor, gracias por el privilegio de escuchar de ti por medio de tu santa palabra. Gracias especialmente en ese día en que recordamos cómo tu Hijo, siendo eterno, se hizo hombre y vino y entró en la ciudad de Jerusalén montado por un asno, como un rey, pero también como un siervo, para morir en la cruz por nosotros. Oh Señor, prepara nuestros corazones, escuchar de Él, verle en su gloria más claramente y ser conformado a Él. Oh Señor, que nuestros corazones sean un hogar preparado por Él a morar. Gracias, Señor, que Él vino. Gracias que Él ascendió. Gracias que Él vendrá otra vez. Oramos en su nombre. Amén. Muy bien. Pues ese día, en el calendario de la iglesia, celebramos lo que se llama el Domingo de las Ramas, por lo que vamos a leer en Mateo 21. Y este domingo es un día especial porque es el comienzo de la Semana Santa, la semana que termina con la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y queremos enfocarnos hoy en un Salmo 118, que tenía mucha importancia en ese día de la vida de nuestro Salvador. Para entender un poco del contexto de lo que estaba ocurriendo en ese día, fue el tiempo de la Pascua, el tiempo en que la nación de Israel celebró el milagro que Dios hizo en salvando su pueblo en el Éxodo. Y cada año, muchos de la nación de Israel peregrinaron de sus ciudades a Jerusalén, al templo, para adorar al Señor y recordar lo que Él hizo. Y cuando llegaron, recibieron una bienvenida del pueblo cantando a ellos salmos, específicamente los salmos 113 hasta 118. Se llaman esta sección de los salmos Alel. Alel significa adoración o alabanza a Dios. Y cuando Jesús llegó a la ciudad, ellos cantaron a Él unos versículos del Salmo 118 que vamos a ver. Y todo el Salmo está en la mente de Dios preparando por la llegada de Jesús a la ciudad. Entonces, quiero leer esta sección de Mateo 21 y después entramos en nuestro texto, Salmo 118. Mateo 21, versículo 6. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hosana en las alturas. Pueden ver allí, si tienen una versión con las letras mayúsculas en ese versículo 9, que las multitudes eran cantando el Salmo 118, versículos 25 y 26. Estaban cantando Hosana. Como vamos a ver, Hosana, no sé si pueden ver aquí, Hosana significa Jehová, sálvanos. Era una grita de pidiendo por la salvación. Y creyeron que Jesús podía traer esta salvación, no probablemente pensando en salvación de sus pecados. Probablemente estaban pensando en salvación de liberación de los romanos que tenían control sobre Israel en ese tiempo. Porque dijeron, Hosana al Hijo de David. Recuerda que Dios hizo un pacto con el rey David, que uno de su linaje iba a reinar para siempre. Iba a ser el rey sobre el mundo. Y
ellos estaban esperando que Jesús fue el Cristo, el Rey de la linaje de David. Y por eso tomaron sus ramas, tomaron su propia ropa y lo puso en el calle, en el camino, a donde fue Cristo o Jesús y su pollino y su asno, para representar, querían poner sus vidas bajo los pies de Jesús, por él de ser rey sobre ellos. Y ellos clamaron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos creyeron que este rey representó a Jehová y él ha venido para salvarle. Y el punto que vamos a ver en el Salmo 118 es eso, y la pregunta por nosotros es eso. Es la misma canción de nuestro corazón. Decimos, no yo como rey, necesito Jesús de ser mi Salvador. Hosana, Jehová salva. Y también que Jesús sea nuestra rey. Que nuestras vidas son como estas ramas, como esa ropa puesta bajo los pies de Jesús. Oh Jesús, bendito sea tu nombre. Vengas en el nombre de Jehová, reina sobre mí. Tristemente, todos en la nación de Israel no respondieron así. Especialmente los líderes rechazaron a Jesús. Leemos en versículo 12 de Mateo 21. Entró Jesús en el templo, echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas por los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y las escribas vieron las maravillas que había hecho, los muchachos que gritaban en el templo, que decían, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Nota, especialmente fue cuando ellos gritaron de Salmo 118, Hosana al Hijo de David, se indignaron, que las multitudes creyeron que Jesús fue el rey y que ellos no querían los líderes de reinar sobre ellos. Y Jesús le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les respondió, sí, nunca habéis leído, de la boca de los pequeños, de los niños de pecho, te has preparado alabanza. El punto de Jesús entonces es que no depende en su edad, no depende en su posición, desde lo pequeño hasta lo más grande, lo que se conoce como Rey y Salvador. Él acepta su adoración. Entonces, busca conmigo, por favor, el Salmo 118. Como hemos notado, el fin de esta sección de Salmo 113 hasta 118, el alel, la alabanza o adoración de Dios, y queremos ver en su contexto por qué es que las multitudes cantaron a Jesús en su venida a Jerusalén, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Salmo tiene, podemos decir, tres porciones grandes. Primeramente, tiene sujeta libros. Al principio y al fin, como hemos leído juntos, tiene una porción antifonal, es decir, tiene un parte leído por el líder o cantado por el líder, y después tiene su coro repetido, que es el centro del salmo. Si queremos saber de qué pertenece ese salmo, un resumen al principio y al fin es eso: dar gracias a Jehová, para siempre es su misericordia. La aplicación por nosotros, especialmente en tiempos difíciles en que estamos viviendo, con todo el dolor que hay, recordamos eso. Dios es siempre bueno. Damos gracias a Él. Para siempre es su misericordia. Y con eso como sujeta libros, el centro del Salmo es una historia. Y la historia es una historia de un rey.
probablemente primeramente se aplicó a una historia de la vida del rey David, pero su cumplimiento final es en la vida de Jesús y en su venida a Jerusalén. Y esta historia es un testimonio de la fidelidad de Dios que es para siempre. La fidelidad que debe causarnos de dar gracias a Dios siempre, porque Él es siempre fiel. Y la historia tiene dos porciones. La primera porción viene en versículos 5 a 18, en que este rey está en medio, rodeado por sus enemigos, imposible de escapar, pero clama, invoca el nombre de Jehová, y en el nombre de Jehová Él es salvado. Y el resultado es que hay gozo, hay celebración de salvación en las tiendas del pueblo de Dios, porque Dios salva a su rey. El segundo porción es la venida del rey. El rey en el campo de batalla, cuando todos pensaron que sería imposible por él de escapar, Dios le salvó. Y en versículos 19 hasta 27, el rey viene. El rey regresa a su ciudad victorioso. Y él está recibido por su pueblo. Y ellos dan gracias al Señor por el rey victorioso quien ha venido a ellos. Y el punto, como vamos a ver, es que debemos estar como, primeramente, ese rey, quien confía en Dios en sus tiempos imposibles, rodeado por sus enemigos, debemos también invocar el nombre de Jehová. Y segundo, como el pueblo en la pared, el pueblo a la puerta de Jerusalén, esperando por el rey, debemos ver que Jesús es el rey victorioso, quien ha venido, y debemos también decir a él de todo corazón: Hosana, sálvanos y bendito sea tu nombre, porque tú vengas en el nombre del Señor. El lado opuesto, como vamos a ver en este salmo, es que hay otros que rechazan a este rey como una piedra rechazada. Y no debemos estar así, tratando de construir nuestros propios reinos. Debemos confiar totalmente en ese rey, especialmente en nuestros tiempos que parecen imposibles. Hosana, sálvanos, Jehová, debe ser nuestra canción. Entonces, vamos a ver rápidamente este salmo y su primera parte, versículos 1 a 4, el llamado de dar gracias a Dios porque Él es siempre bueno. Versículo 1 de Salmo 118. Dar gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La gran aplicación de todo este salmo, de que comienza en versículo 9 y se repite en versículo 29, es dar gracias a Jehová. En tiempos de prueba es muy fácil de enfocarnos en las cosas de que estamos sufriendo, pero Dios quiere que contamos nuestras bendiciones. Y la gran bendición que tenemos sobre todas otras bendiciones es Dios mismo, teniendo Dios, porque en cualquier circunstancia Él no cambia. Él es bueno. Puede ser difícil de creer eso, de ver eso, cuando vemos tanto malvado en ese mundo, tanto sufrimiento, y sabiendo que Dios está en control y soberano sobre todo eso. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir todo lo que estamos sufriendo? No siempre tenemos todas las respuestas, pero lo que sabemos por seguro es que Dios es bueno, muy bueno. Y la evidencia de eso es que para siempre es su misericordia. La palabra traducido en la versión de las Américas, misericordia, en el hebreo es la palabra Hesed. Hesed es una de mis palabras favoritas de la Biblia, porque su significancia regresa al pacto o los pactos que Dios ha hecho con la humanidad, las promesas y relaciones que Dios ha formado con nosotros por medio de promesas. Es como un esposo haciendo un pacto con su esposa.
Y Dios, la palabra Gesed significa que Dios nunca será infiel a su promesa. Él es siempre, siempre, siempre fiel de cumplir lo que Él ha prometido a su pueblo. Él es incluso en eso. Es que Él es misericordioso porque Él ha hecho ese pacto con un pueblo que son infieles como somos. Pero Dios queda siempre fiel. Y este verso indica, cuando dice, para siempre Él es misericordioso, nos recuerda de los miles de veces que Él ha demostrado en nuestro pasado. Él ha sido fiel. En los tiempos más duros, Él ha sido fiel. Y ahora, en los tiempos difíciles que estamos viviendo ahora, Él queda fiel. Y para siempre, mañana, en un año y en la eternidad, Él queda fiel. Él no cambia. Sus promesas son eternas. Y este es el centro de este salmo, recordarnos tan bueno es nuestro Dios, tan fiel es nuestro Dios. Y este debe causarnos de dar gracias a Él. Y debe causar todo el pueblo de darle gracias. Y ese es el punto de versículos 2 a 4. Hay 3 grupos entre el pueblo de Dios nombrado aquí. Versículo 2 dice, diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Versículo 3 dice, diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Versículo 4, digan ahora los que temen a Jehová, para siempre es su misericordia. Estos 3 grupos probablemente representan los que por sangre son descendidos de Abraham, versículo 2, la nación de Israel. Versículo 3. Disculpa. Tendré extraño para eso. Versículo 2, los descendidos de Abraham. Versículo 3, los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Versículo 4, los que temen a Jehová, podía representar a todos, porque todos deben temer a Jehová, pero específicamente, probablemente este habla de las naciones, los gentiles, las naciones que temen y confían en el Señor. Todos nosotros, Dios es fiel no solamente a su pueblo por general, pero Él conoce cada uno de nosotros, ama a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros debemos responder dándole gracias. En versículos 5 hasta 18 vamos a ver una historia, un testimonio de la fidelidad de Dios, específicamente a su rey David. Y vamos a ver que él fue encirculado por sus enemigos en una situación imposible, pero Dios le salvó cuando él invocó su nombre. Versículos 5 a 9. En medio de mi angustia invoqué a Jehová. Jehová me respondió y me puso en un lugar espacioso. Jehová está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Jehová está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Jehová que confiar en príncipes. En versículo 5 vemos que el rey fue en angustia, fue en tiempos de gran sufrimiento, pero su respuesta fue lo correcto. Él invocó el nombre del Señor. Él recordó en versículos 6 y 7 que aunque todo el mundo puede ser alrededor de él, Dios está por él. El Señor está a mi favor. Versículo 6, no temeré. Versículo 7, el Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré sobre los que me aborrecen. Es importante recordar en esos tiempos que Dios está por nosotros. Al fin de todo, Dios está por sí mismo y por su gloria. Existimos por su gloria. Pero lo que está diciendo aquí es que en el pacto con nosotros, en su promesa de ser nuestro Dios, Dios
es por nosotros, por nuestro bien. Fue la tentación de Satanás de acusar a Dios de no ser bueno, de no amar a Eva y a Adán, y por eso de tratar de no darle todo lo que necesitaban. Pero recordamos, especialmente en tiempos de prueba en que estamos, que Dios es por nosotros, Dios ama a nosotros. Y por eso, versículo 6, ¿qué puede hacerme el hombre? Recordamos que si tenemos Dios por nuestro lado, no hay nadie quien pueda estar en contra de nosotros al fin de cuentas. Versículos 8 y 9, entonces dan énfasis en ese punto, que debemos confiar solamente en Él. Si no tenemos temor de nadie, también no debemos confiar en otros en vez de Dios. Versículo 8, es mejor refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Jehová que confiar en los príncipes. ¿En quién estamos confiando ahora? ¿Estamos confiando en el gobierno de resolver la situación? Oramos por ellos, que Dios le da sabiduría, pero sabemos que al fin de cuentas no son ellos quien puede restaurar paz a ese mundo. No confiamos en los científicos ni en los médicos, en las enfermeras, aunque damos muchas gracias y debemos orar por ellos, por ellas. Pero al fin de cuentas, nuestro refugio es solamente en el Señor. En versículos 10 hasta 12, entonces, vemos un contraste entre la imposibilidad de la situación en que el rey estaba y cómo tenía fortaleza en el nombre de Jehová. Fue el nombre que le salvó. Versículo 10. Todas las naciones me rodearon. En el nombre de Jehová ciertamente las destruí. Me rodearon, sí me rodearon. En el nombre de Jehová ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre de Jehová ciertamente las destruí. Nota repetido 3 veces, primeramente la imposibilidad de la situación. Él fue no sé por qué es tan difícil decir esa palabra para mí. Él fue rodeado totalmente, dice versículo 10, por todas las naciones. Versículo 11, me rodearon, sí me rodearon. Versículo 12, me rodearon como abejas. Totalmente, cualquier dirección en que trataba de correrse, no había escape. Fue imposible la situación. Muchas veces sentimos lo mismo, como no podemos escapar. Y si queríamos tratar de escapar de esta plaga, no hay ningún lugar a donde podemos ir en la faz de esta tierra para escapar de eso. Hay personas corriendo a los montes o corriendo a los lugares más rurales tratando de escapar. Pero esta plaga está extendida sobre casi todos los países en el mundo y todos los lugares. No hay ningún lugar para escapar. O tal vez los problemas son más personales. Sentimos como todo está en ruinas alrededor de nosotros, toda nuestra vida. No podemos escapar. Pero ¿de dónde viene la solución? Repetido 3 veces. Versículo 10, en el nombre de Jehová ciertamente las destruí. Versículo 11, en el nombre de Jehová ciertamente las destruí. Versículo 12, en el nombre de Jehová ciertamente las destruí. 3 veces. Es el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, el nombre de Jehová. Es invocando al Señor, quien es nuestro único salvación. Y el ejemplo que él da de estas naciones como, en versículo 12, son comparados como siendo rodeados como abejas, pero invocó el nombre del Señor. Me recuerda de una historia cuando estaba más joven o joven, ahora no soy joven, pero era joven, y cortando el césped. Y se rompió con había abejas que vivían en el lomo. Y no lo sabía y vino no sé cuántos, cientos, sentado como miles de abejas
encirculándome, atacándome, y no había lugar de correr. Y paró el cortador del césped, estaba corriendo, buscando por a dónde irme, no podía escapar. Y mi madre estaba al dentro, me escuchó gritando y abrió la puerta y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y solamente gritó, abejas, abejas. Y ella rápidamente, y mi mamá es lo más cariña, pero en ese momento de temor cerró la puerta para que no podía entrar en la casa y traer las abejas conmigo también. No había lugar para escaparme. Y no recuerdo exactamente cómo al fin de cuentas no murió por abejas, pero sí, eventualmente se pasaron. Pero el punto es que el Señor no es así. El Señor no cierra la puerta cuando estamos en los tiempos imposibles. Invocamos su nombre. Decimos, Padre, decimos, Jehová, nuestro Dios. Y Él nos escucha. Y cuando todo está imposible, Él está allí con su nombre, con su poder para salvarnos. Y este es lo que ocurrió. En versículos 13 y 14 leímos, me empujaste con violencia para que cayera, pero Jehová me ayudó. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha sido para mí salvación. Tan rápidamente, el versículo 13 se mueve de la imposibilidad de la situación de la salvación. No tenemos mucho detalle aquí, pero el punto es que Dios, ¿cómo fue? Nada por él le salvó. Y la respuesta, la reacción de la persona salvada es cantar al Señor. Otra vez, versículo 14, Jehová es mi fortaleza, mi canción, ha sido para mí salvación. Este versículo es una cita de Éxodo 15, versículo 2. Si recordamos la historia de la nación de Israel en el Éxodo, como eran también rodeados por sus enemigos, rodeados por un lado, los egipcios y sus carros, Faraón, listo para matarles, y por otro lado, el Mar Rojo. Y era imposible esa situación, pero Dios en su gracia abrió el mar, hizo un camino, y ellos corrieron y después vinieron el ejército de Faraón, y cuando Moisés y el pueblo llegaron al otro lado, Dios permitió las olas de caerse otra vez sobre el ejército de Faraón, se murieron, y el pueblo de Dios eran salvados de esa situación imposible. Y su reacción al otro lado del mar fue para cantar una canción de gratitud a Dios por su mano poderoso extendido para salvarles. Y Éxodo 15, versículo 2, dice exactamente, versículo 14, Jehová es mi fortaleza, mi canción, y ha sido para mí salvación. Hay algo que continúa desde Génesis, Éxodo hasta Apocalipsis, y es una canción de los salvados, de los rescatados, cantando de la fidelidad y la gracia de Dios, que es para siempre, salvando su pueblo. Y en medio de nuestras dificultades, nuestros corazones pueden ser llenados con gozo por la salvación que hemos experimentado, al fin de cuentas, por el éxodo de Jesucristo y su muerte en la cruz para salvarnos de nuestro pecado, de la situación imposible en que éramos, encirculados, rodeados por nuestra propia culpabilidad, por nuestra propia muerte que merecíamos por nuestro pecado. Pero Jesús, invocando su nombre, nos ha salvado. Versículo 15 hasta 18, entonces, es parte de esta canción celebrando su misericordia de salvación. Versículo 15, voz de júbilo, de salvación hay en las tinieblas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es exaltado. La diestra de Jehová hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová.
Jehová me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. El rey, probablemente el rey David, inspirado por el Espíritu, escribiendo eso, literalmente fue su historia, que él fue disciplinado fuertemente del Señor, pero él no se murió, se fue casi al punto de morirse, pero Dios le escapó y por eso él podía decir, no moriré, sino que viviré. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. David podía decir eso y podemos decir eso, pero no Jesús. Jesús fue entregado a la muerte para rescatarnos de la muerte. Él fue maldito en la cruz para que seríamos bendecidos en él. Él sufrió para que seríamos salvados. Y al fin de cuentas, su salvación, la salvación de Jesús vino no en su muerte, pero más como vamos a celebrar el próximo domingo, si Dios permite, en la Pascua, en su resurrección. Dios le resucitó, Él le salvó de entre los muertos, nunca para morir otra vez. Y si creemos en Cristo, podemos decir eso. Versículo 18, el Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Como cristianos, no tenemos que tener temor de la muerte. No tenemos temor de este virus. ¿Por qué? Porque aunque Dios está en proceso de reprendiendo el mundo y la iglesia severamente, al fin de cuentas, si hemos confiado en Cristo, no tememos el temor, la muerte, perdón, no tememos la muerte, porque en Cristo tenemos vida eterna. Finalmente, quiero ver versículos 19 hasta 27. Hemos visto que el gran tema de este salmo es que debemos dar gracias a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hemos visto en versículos 5 a 18 el testimonio de cómo Dios salvó a su rey de medio de una situación imposible. En versículos 19 a 27 veremos el rey regresando a la ciudad de Jerusalén, a las puertas de la ciudad, y como debemos también regocijar en la venida de Jesús y debemos alabarle como el rey quien ha venido en el nombre de Jehová. Versículos 19 hasta 21 son una interacción entre el rey regresando a la puerta de la ciudad de Jerusalén y los que estaban en la puerta escuchando para más o menos por la contraseña y después abrir la puerta para que entre. Versículo 19 entonces es la palabra del rey. El rey dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias a Jehová. Entonces, el rey ha regresado del campo de batalla y está ahí a la puerta de la ciudad para entrar, para ir al templo, a ofrecer un sacrificio de gratitud a Dios y dar a Dios las gracias por su victoria. No tomar la gloria por sí mismo, pero dar gracias a Dios por su fidelidad. Los en la pared, en versículo 20, dicen, esta es la puerta de Jehová, los justos entrarán por ella. Su punto es que no cualquier persona puede entrar en esa ciudad, esa es la ciudad de Dios. Para entrar tiene que ser justo. La respuesta en versículo 21 del rey es, te daré gracias porque me ha respondido y ha sido mi salvación. ¿Qué es la reacción del rey? El rey no dice, pues porque soy justo, debe permitirme de entrar. En otras palabras, él dice, el Señor es mi justicia. El Señor es mi salvación. Y he venido para entrar y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en salvándome. Hermanos, es la respuesta correcta. Cuando
un día aparecemos delante de la puerta del Señor en los cielos y si estamos preguntando por qué podemos entrar, no es porque somos justos, es porque primero Jesús es justo y Jesús ha entrado por las puertas por su justicia. Y segundo, entramos porque confiamos en Él, porque Él es nuestra salvación, porque Él murió en la cruz por nosotros para salvarnos y rescatarnos. Él es el único quien puede decir por su justicia, Él merece estar en la ciudad de Dios, pero por sus méritos, por fe en Él, porque Él es nuestra salvación, también podemos entrar y darle gracias por lo que Él ha hecho. En versículos 22 hasta 27, entonces, vemos la reacción del pueblo en la ciudad de Dios, en la ciudad de Jerusalén. Y cómo este salmo nos prepara por lo que hemos leído en Mateo 21, de la venida de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Versículos muy citados en el Nuevo Testamento, porque hablan, su cumplimiento al fin de cuentas es Jesús. Versículo 22 dice, la piedra que se desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra de Jehová es eso, admirable a nuestros ojos. Este es el día que Jehová ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Estos versículos son citados varias veces en el capítulo que hemos leído en Mateo 21, en Marcos, en Lucas, en los evangelios sinópticos también. Está citado en Hechos 4, en Primera de Pedro 2, en Efesios también. Y todo eso tiene ese punto. Que Jesús fue como una piedra que los constructores lo vieron y desecharon, diciendo, pues, eso no es bueno. Necesitamos otro para construir la casa de Dios. Pero Dios tenía otra opinión. Y Él ha tomado la piedra que fue rechazado y Él ha escogido esta piedra para ser la piedra angular, la piedra en que el resto de la casa está edificada. Esta historia es la historia de Jesucristo. Como Él vino perfecto en los ojos del Padre, pero rechazado por los líderes de Israel. Crucificado, pero Dios lo vindicó. Dios resucitó y Dios ha puesto Jesús como la piedra angular de un nuevo casa de Dios, que no es el templo literal hecho con piedras muertas, pero con piedras vivas de seres humanos. Nosotros, como creyentes en Cristo, somos piedras vivas, dice 1 de Pedro 2. Y nuestras vidas son fundadas en Cristo. Él es la piedra angular. Entonces, queremos tener cuidado de no ser como los líderes de Israel, quienes rechazaron a Jesús queriendo un rey conforme a sus expectaciones. Tal vez estamos en un tiempo en que estamos experimentando dudas de si vale la pena de seguir a Cristo, si Él pudiera permitir todo lo que está pasando. Tenemos que entender que Él es bueno. Él es la piedra angular. Y si tratamos de construir nuestras vidas en cualquier otra fundación, esta es arena. Y Jesús es la única piedra en que podemos tener una vida firme en Dios. Versículos 25, 26, entonces, son lo que hemos leído en Mateo 21. La venida del rey recibido por el pueblo. Dice versículo 25. Mi traducción dice, te rogamos a Jehová, sálvanos ahora. Te rogamos a Jehová, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. La palabra en versículo 25 es lo que hemos visto, la palabra Hosana. Es la canción del pueblo veando este rey viniendo y su grita es
Hosana, Jehová, sálvanos, Jehová, prospéranos. Es una grita de fe, de dependencia, diciendo solamente en ti, oh Señor, y en tu nombre hay la salvación que necesito. Hay la solución de todos mis problemas, solamente viene de ti. No confío en príncipes, no confío en hombres, no confío en mi poder, confío en ti, oh Jehová. Y bendito ese rey que ha venido en tu nombre para traer la salvación de su pueblo. Esta fue la reacción de las multitudes con sus ramas, poniendo su ropa bajo los pies de Jesús. Y también debe ser la reacción de nosotros en fe. Debemos decir a Jesús, tú eres el rey que ha venido. Tú eres el rey quien ha venido en el nombre de Jehová. ¿Qué fue la solución? ¿Recuerda? En versículos 10, 11, 12, cuando el rey fue rodeado por las naciones como ovejas. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor hay salvación. Jehová es mi salvación, es en su nombre. Y las multitudes están gritando, bendecido, bendito el que viene en el nombre de Jehová, quien representa a Jehová para traer la salvación. Tenemos que ver con los ojos de fe, Jesús ha venido en el nombre de Jehová para ser la solución de todas nuestras necesidades. Él es nuestra salvación. Versículo 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Aquí hay un gran contraste entre la reacción de las multitudes en el Salmo y lo que ocurrió históricamente en la vida de Jesús. Y este es el contraste. En el Salmo 118, las multitudes reciben, aceptan, regocijan en el rey que ha venido, y su reacción es que fueron juntos con el rey al templo, al altar, para ofrecer un sacrificio de gratitud a Dios. Pero ¿qué ocurrió cuando leemos el testimonio de la vida de Jesús en Mateo? Pues Jesús fue al templo, pero ahí encontró el pueblo como ladrones, usando el templo de Dios, la casa de Dios, no como una casa de oración. Y en esa ciudad, en unos días, era un sacrificio ofrecido. Pero el sacrificio ofrecido fue Jesús mismo, atado a una cruz, para morir por el pueblo que le rechazó, para morir por nuestros pecados, porque por naturaleza no hemos querido Jesús como nuestro rey. Pero Él fue el sacrificio, quien murió por nosotros, para que pudiéramos decir a Dios, gracias. Eres nuestra salvación. Su misericordia es para siempre. Y este es como termina el Salmo. Versículo 28, 29. Tú eres mi Dios, gracias te doy. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Nota, el voz cambia de las multitudes celebrando Dios y su fidelidad al voz del autor de este salmo, personalizando esta acción de gracias, diciendo, Jehová es mi Dios. Hay muchos que dicen, sí, hay un Dios. Dios está en control. Pero tenemos Él como nuestro propio Dios. Hemos confiado en Él personalmente y tenemos una relación, un pacto con Dios en que Él ha prometido de ser nuestro Dios y que somos su pueblo. Podemos tener esta relación, esta fundación firme de Cristo como nuestra piedra. Confiar en Cristo y Él será nuestro Dios. Versículo 29. Da gracias a Jehová. Da gracias a Jehová. Da gracias a Jehová. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Oramos, hermanos.
Gracias nuestro Salvador Jesucristo, que has venido a ese mundo para salvarnos cuando éramos totalmente perdidos en una situación imposible, en muerte, en nuestra pecado. Gracias, Señor, por ir a la cruz para morir por nosotros. Y en ese día que celebramos, recordamos tu primera venida para ser rey y un rey rechazado. Esperamos, oh Señor, el día en que vendrás otra vez, reinarás para siempre y todos verán que tú eres el único rey y salvador. Y pedimos, oh Señor, que en medio de nuestras dificultades, en medio del dolor que muchos están experimentando ahora, que la canción de nuestras canciones, la consolación en medio del dolor, sería el coro de este salmo. Que damos gracias a ti, oh Señor, porque eres bueno, porque para siempre, siempre, siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo oramos. Amén.